Hola, bienvenidos a todos a otro encuentro académico del Instituto de Oncología Dr. Miguel Pérez Carreño de Valencia, Estado Carabobo. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo sistémico del cáncer de colon, que les habla María Angélica Barrera Longa, residente de segundo año de Medicina Oncológica, y como tutor tenemos a la doctora Liliana Castillo, oncólogo médico y adjunto del Servicio de Oncología Médica de nuestra institución. Ok. Como bien sabemos, el cáncer de colon es el cáncer de vías digestivas diagnosticado con mayor frecuencia. Es la segunda causa de muerte en Estados Unidos y en nuestro país ocupa el cuarto lugar de mortalidad. Se calcula de que morirán aproximadamente 53.200 pacientes por esta patología y se ha evidenciado un aumento de la incidencia de cerca del 2% en pacientes jóvenes, traduciéndose en un acortamiento de lo que es la pesquisa para esta enfermedad. Antes de continuar, es importante establecer o es importante que sepamos que hay algunas diferencias entre lo que es el colon derecho y el colon izquierdo. Si bien es cierto, nosotros consideramos el intestino grueso como un solo órgano, es importante establecer algunas diferencias entre ambos, ya que en él influyen diferentes factores clínicos, embriológicos, epidemiológicos, ambientales, genéticos, moleculares, que van a influir no solamente en la clínica, sino también en el tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad. En esta diapositiva vemos algunas de estas diferencias. Vamos a tener que en cuanto al diagnóstico de cáncer de colon derecho, es más frecuente en mujeres, en pacientes mayores de 65 años, van a tener una mejor supervivencia global. El tipo histológico más frecuente son los mucinosos y anillo de sellos. Generalmente son tumores indiferenciados con alta tasa de inestabilidad microsatelital y por ende responden mejor a la inmunoterapia. Por su parte, los tumores del lado izquierdo van a presentar alteraciones del P53, del gen APC. Generalmente se hacen diagnósticos sincrónicos de metástasis hepáticas y pulmonares. Tienen mejor pronóstico en los estadios 3 y 4 en comparación al de colon derecho y va a responder mejor a la quimioterapia adyuvante y a las terapias dirigidas. Aquí traigo a manera de repaso las vías moleculares para el desarrollo de cáncer de colon, teniendo la vía clásica o de inestabilidad cromosómica, donde el adenoma se convierte en carcinoma por alteración del gen APC de KRAS y P53. La vía de inestabilidad microsatelital, que se caracteriza por una deficiencia en los genes de reparación y se va a incluir la enfermedad de Lynch o el síndrome de Lynch y la vía de la isla de metilación, donde vamos a tener alteración de lo que es el BRAF y el CARRAF. Cada una de estas va a contribuir al desarrollo de cáncer colorectal. Antes de continuar, es importante establecer lo que son los tipos moleculares, que si bien es cierto, en el cáncer de colon no se ha implementado todavía una clasificación molecular estandarizada internacionalmente, existen diferentes aspectos patogénicos que pueden servir de base para esta clasificación. Con el advenimiento de la tecnología molecular se están generando numerosos datos genómicos que están facilitando la caracterización molecular del cáncer. El objetivo de esto no es más que identificar una firma molecular en la que se pueda aplicar en la práctica clínica para el tratamiento y cuidado personalizado de los pacientes con cáncer. Además, sería útil establecer estas firmas moleculares capaces de identificar a los individuos con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y así poder tomar medidas preventivas. Todo esto se ha venido estudiando, como bien sabemos, en el cáncer de mama. Es por esto que en el 2015 se publicó el Consenso Molecular de Subtipos del Cáncer de Colon, en el que se identificaron los 4 subtipos moleculares que podemos ver en esta diapositiva. El primero es el subtipo número 1, también denominado inmune, que representó el 14% de la corte, el cual muestra inestabilidad microsatelital, fenotipo hipermutado y hay numerosas mutaciones del BRAF. También se caracterizó por una expresión aumentada de los genes asociados con infiltrados inmunes y fuerte activación de las vías de evasión inmune. Estos tumores fueron más frecuentes en mujeres
ubicados con mayor frecuencia del lado derecho, se presentaron en estadios avanzados y tenían peor supervivencia después de la recaída. El subtipo número 2 o canónico representó el 37% de la corte, tuvo las mayores ganancias y pérdidas en número de copias. Estos tumores se presentaban comúnmente del lado izquierdo y los pacientes tuvieron mejores tasas de supervivencia después de la recaída en comparación con el grupo anterior. El subtipo número 3 o metabólico representó el 13% de la corte. La mayoría presentaban inestabilidad microsatelital, un estatus mixto, tenían baja frecuencia las alteraciones del número de copias, sin embargo las alteraciones del CARRAS fueron comunes. El subtipo molecular tipo 4 o mesenquimal representó el 23% de la muestra y estaba caracterizado por una prominente actividad del factor de crecimiento transformante beta, invasión estromal y angiogénesis. Tuvo alta frecuencia de ganancias y pérdida del número de copias y estos tumores tienden a ser diagnosticados en una etapa posterior y muestran mayor recaída y menor supervivencia global. Esto da pie para lo que son la implementación de terapias dirigidas, como mencioné anteriormente. En cuanto a los grupos que son candidatos a la terapia adyuvante, la NCCN recomienda lo siguiente. Los pacientes estadio 2 de bajo riesgo, es decir, aquellos pacientes que presentan baja inestabilidad microsatelital o eficacia en los genes de reparación, tenemos la opción de observarlos o iniciar terapia adyuvante. La terapia adyuvante con 5-FeU-leucovorina o capecitabina. Aquellos pacientes estadios 2 de bajo riesgo, pero que presenten lo mencionado anteriormente, más factores de mal pronóstico, y los pacientes estadio 3. Todos estos grupos de pacientes deben ir a tratamiento adyuvante. En cuanto a recibir tratamiento o la diferencia de recibir o no tratamiento adyuvante, existen, como mencioné anteriormente, factores de mal pronóstico para decidir si un paciente en estadio 2 debe recibir quimioterapia adyuvante. Estos factores de mal pronóstico son histología poco diferenciada, la presencia de invasión linfovascular, invasión perineural, obstrucción intestinal o perforación al momento del diagnóstico, lo que es la gemación tumoral, la presencia de márgenes estrechos, positivos o indeterminados, menos de 12 ganglios al momento de realizar la linfadenectomía y la elevación del antígeno carcinoembrionario antes del tratamiento. Este estudio fue un estudio publicado en el 2009 en el que se analizaron el conjunto de datos obtenidos por el grupo de criterios de valoración de adyuvancia del cáncer de colon. O fue una recopilación de datos de 18 ensayos y más de 20.800 pacientes en los que se probó la terapia adyuvante basado en 5-FU en pacientes estadio 2 o 3. En el estudio se evidenció un beneficio significativo de la supervivencia global en cuanto a los pacientes que recibieron terapia adyuvante. Todo esto fue consistente durante un periodo de seguimiento de 8 años. El riesgo de recurrencia en pacientes tratados con quimioterapia adyuvante nunca superó a los pacientes con el grupo de control, lo que significa que la terapia adyuvante cura a algunos pacientes en lugar de retrasar la recurrencia, que era lo que se creía anteriormente. Después de 5 años, este estudio demostró que las tasas de recurrencia fueron inferiores a 1.5% y después de los 8 años la recurrencia disminuyó aún más. Este estudio concluye que la quimioterapia adyuvante proporciona un beneficio significativo en la supervivencia libre de enfermedad durante los primeros 2 años, traduciéndose en un beneficio en la supervivencia global a largo plazo, y refleja el papel curativo de la quimioterapia en el entorno adyuvante. Este fue otro estudio en el que se agruparon un total de 12.233 pacientes inscritos en ensayos aleatorizados, perdón. Específicamente tenía como objetivo determinar el impacto del oxaliplatino y los factores específicos del tumor en el curso de la recurrencia y la muerte con una media de seguimiento de 6 años. El estudio concluye
que el cisplatino redujo el riesgo de recurrencia durante los primeros 14 meses posteriores al tratamiento para los pacientes estadio 2 y dentro de los primeros 4 años para los pacientes estadio 3. Es decir, que la adición del oxaliplatino a la terapia con 5-FU en pacientes con enfermedad estadio 3 aumenta la sobrevida libre de enfermedad. Es por ello que la NCCN recomienda como opción número 1 la terapia con 5-FU oxaliplatino. En cuanto al tratamiento de la enfermedad metastásica, ¿qué vamos a ofrecer o qué conducta vamos a tomar en los pacientes con enfermedad metastásica? Primero que nada, es importante saber que el tratamiento va a depender, como lo vemos aquí de forma esquematizada, de diversos factores que van a ser inherentes al paciente e inherentes al tumor. Entre los factores inherentes al paciente vamos a tener el nivel de actividad según el ECOG o el status performance, la edad, la presencia de comorbilidades y si el paciente recibió previamente tratamiento adyuvante, además de lo que queremos conseguir como la calidad de vida y el perfil de toxicidad. En cuanto a las características del tumor, vamos a tener el tamaño, la posibilidad de resecabilidad, la agresividad, pero sobre todo lo más importante aquí es la determinación de las características moleculares, como lo son la determinación de mutaciones del KRAS, NRAS, BRAF y por supuesto la inestabilidad microsatelital. Todo esto está recomendado tanto por las guías europeas como por las guías americanas, donde si hay un paciente con el diagnóstico de cáncer de colon, lo primero que debemos hacer o el primer paso a seguir es la determinación de las mutaciones, incluso antes de iniciar el tratamiento. Lo ideal es que nosotros contemos con todos los marcadores. Sin embargo, a manera de esquema podemos hacer una secuencia donde en KRAS podemos tenerlo mutado o wild type. Sin embargo, los pacientes presentan alrededor de un 40% de los pacientes presentan KRAS mutado. Los pacientes que presentan en RAS mutados son cerca del 10% y el BRAF son menos del 6%. Actualmente también se habla de la determinación de HER2, sobre todo cuando tenemos a pacientes con triple wild type. Y también es importante determinar la inestabilidad microsatelital, que si bien es cierto, es menos del 10% de los pacientes, nos permite identificar cuáles de estos pacientes son candidatos a inmunoterapia. Este es un esquema el cual está avalado por diferentes sociedades. Son de las guías ESMO adaptadas a la sociedad asiática, donde vamos a tener 3 grupos de pacientes. Un grupo FIT, que son aquellos pacientes que en el contexto metastásico pueden ir de forma directa a cirugía o pueden ir a quimioterapia preoperatoria para posteriormente evaluar la posibilidad de resecabilidad. Sin embargo, vean que lo primordial es la determinación del perfil molecular, ¿sí? Donde los pacientes con un BRAF mutado se benefician de la tripleta de quimioterapia más bevacizumab. Los pacientes con RAS mutado se benefician de la combinación de quimioterapia también con bevacizumab, y los pacientes que presenten un RAS mutado va a depender de dónde se encuentre la lesión, ya sea del lado izquierdo, donde se benefician de la dupleta más fármacos anti-GFR, y si es del lado derecho, se benefician tanto de dupleta como tripleta. Sin embargo, ellos deben ir con bevacizumab, con una reevaluación a los 2 meses y continuar con la cirugía, con la citorreducción de ser posible, y si el paciente progresa debe ir a una segunda línea de tratamiento. Estos son los pacientes FIT, es decir, la mayoría de los pacientes con cáncer de colon. Vamos a tener a los pacientes unfit, que son aquellos pacientes que de entrada no van a ir a cirugía citorreductora, pero que más adelante pudiese considerarse la misma,
los cuales deberían recibir tratamiento con fluoropirimidinas y un fármaco anti-GFR o bevacizumab. Y los pacientes unfit son aquellos pacientes en estadios ya paliativos, donde lo que se recomienda son los mejores cuidados de soporte. Aquí lo que podemos evidenciar son los diferentes tratamientos o las diferentes opciones de tratamiento en lo que es el cáncer de colon metastásico. Vamos a tener los anticuerpos monoclonales, donde están los anti-EGFR, como el cetuximab y el panitumumab, los fármacos antiangiogénicos, como el bevacizumab, los conocidos fármacos anti-HER2, como el trastuzumab o pertuzumab, perdón, la terapia inmunológica como el nivolumab y el pembrolizumab, las moléculas pequeñas como el regorafenib y los inhibidores selectivos del BRAF, de la vía del MEK y las terapias de fusión. Ok, en cuanto al tratamiento con panitumumab, vamos a tener este estudio que fue uno de los primeros que dieron la pauta para la utilización del panitumumab de primera línea, que es el estudio PRIME, donde se utiliza el doblete con o sin panitumumab. Fueron aleatorizados 1-1. Un brazo recibió panitumumab a 6 miligramos por kilogramo peso, donde se obtuvo una respuesta del 60%, es decir, 6 de cada 10 pacientes van a tener una reducción tumoral. Aquí lo interesante es que los pacientes a los que se le asoció panitumumab tuvieron una reducción temprana del 30% y la profundidad de la respuesta también fue mayor. Esto quiere decir que la adición de fármacos anti-GFR al esquema FOLFOX da respuestas más tempranas para permitir la citorreducción. Este fue otro estudio, el estudio Olivia, donde vemos la inducción de bevacizumab con un triplete de quimioterapia que buscaba era una reducción profunda con la introducción de 3 fármacos en conjunto al bevacizumab para lograr resecciones R0. Aquí podemos ver que las opciones o el brazo que recibió FOLFOX o FOLFIRI, que era con irinotecan más bevacizumab, tuvieron el 48%, logró resecciones R0, sin embargo, a mayores tasas de toxicidad como neutropenia, diarrea y neutropenia febril, sin embargo, fueron controlables. Este estudio es el estudio Keynote 177, que fue un estudio abierto, fase 3, en pacientes con cáncer colorectal metastásico con inestabilidad microsatelital alta que no habían recibido tratamiento previo. Fueron asignados al azar en proporción 1:1 a recibir pembrolizumab a dosis de 200 miligramos cada 3 semanas o quimioterapia basada en 5-fluoracilo con o sin bevacizumab o cetuximab. Esto cada 2 semanas. Los pacientes que recibieron la quimioterapia podían pasar a pembrolizumab después de la progresión de enfermedad. Los puntos primarios de este estudio fueron la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. En el segundo análisis intermedio, después de una mediana de supervivencia de 32.4 meses, se demostró que el pembrolizumab fue superior a la quimioterapia con respecto a la supervivencia libre de progresión, con un intervalo de confianza de 95%. Este estudio concluye entonces que el pembrolizumab condujo a una supervivencia libre de progresión más prolongada que la quimioterapia sola, cuando se recibió de primera línea en pacientes que presentan inestabilidad microsatelital alta y eficacia de los genes de reparación con menos efectos o eventos adversos relacionados al tratamiento. Este estudio fue un estudio fase 2, que es el estudio Heracles, donde si bien es cierto la amplificación de HER2 se encuentra aproximadamente en el 5% de los pacientes con cáncer de colon metastásico de tipo wild type, lo que hicieron ellos fue el doble bloqueo con trastuzumab y lapatinib.
que condujo a una doble inhibición del crecimiento tumoral de los tumores HER2 positivos. El estudio se realizó en 4 centros italianos y los criterios de elegibilidad fueron la presencia de un RAS wild type positivo y el HER2 y la refractariedad al tratamiento estándar. Los resultados fueron que HER2 es una estrategia terapéutica exitosa para los pacientes de cáncer de colon metastásico HER2 positivos refractario al tratamiento. En cuanto a la terapia de fusión, así como en el cáncer de pulmón, se estudió también en el cáncer de colon, aun cuando representa menos del 1% de los pacientes. Van a tener esta alteración, sin embargo, es importante saberlo, ya que existen 2 medicamentos como el larotrectinib, que ya se encuentra aprobado por la FDA y ESMO, el cual es predictivo para el tratamiento, observándose un aumento de la supervivencia global y una supervivencia libre de progresión. El otro fármaco es el entrectinib. Ya para concluir, la decisión se basa en este algoritmo fusionado, donde se fusiona, la terapia genética con los aspectos clínicos e histopatológicos del tumor, y no olvidar que la quimioterapia va de la mano con la cirugía en los cánceres de colon metastásico, aportando calidad de vida a los pacientes. Muchísimas gracias.